de genes eucariotas y todavía nos falta. No me lo estamos viendo así de manera muy general, pero obviamente que, les vuelvo a repetir, dependiendo del gen, de la línea celular, o sea, dependiendo del gen de interés, pues hablarían de un mecanismo de regulación, ¿no? Entonces esto se vuelve más entretenido, ¿no? Y como verán, si hicieron su tarea, cuando hablábamos de regulación epigenética, yo les mencionaba algo acerca de los factores ambientales que también en un momento determinado influyen con la regulación de la expresión genética, o sea, las situaciones ambientales o los factores ambientales a las cuales se somete un individuo también tienen una repercusión en los patrones de expresión de ciertos genes, ¿no? Entonces, pues ya nos estamos complicando más la existencia porque no solamente estamos hablando de la información que está codificada en este orden o en este bueno, sí, el orden de los pares de bases de los que ya vimos, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya nos queda muy claro que si hablamos de regulación, pues estamos hablando de estas secuencias que están formando a los promotores y estas secuencias son las que junto con los factores de transcripción van a llevar a cabo este nivel de regulación. Ahora nos interesa platicar también así de manera muy rápida la regulación a nivel epigenético. ¿Alguien leyó un poco acerca de ello? ¿A qué se refiere primero el término de epigenética? Y obviamente hay un epigenoma y ¿a qué se refiere este término o este mecanismo de regulación, por favor? ¿Alguien lo revisó? Sí, Sara, por favor. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí. Sí. Bueno, como tal, el término epigenética se entiende como la regulación mediada por la modificación de la estructura de la cromatina. Y pues esta cromatina ya sabemos que pues, se encuentra en organismos procariotas, en eucariotas y procariotas no, ya que carecen de las histonas. Y pues esta cromatina como tal, mencionaba en el artículo que leí que pues es la unidad básica es el nucleosoma formado por un octámero de histonas, entre las principales que son la H2A, la H2B, H3 y H4, y que al tener la unión con la H1, que es la última, por decirlo, hace que se compacte más o que tenga mayor condensación. Como tal, la importancia aquí de la cromatina es que va a mantener la regulación o no va a permitir que ciertas proteínas pasen y se unan con el ADN. Mencionaba también que esta modificación... Perdón, no te escuché esa parte. ¿Sí? No ¿Me te escucha? escuché esa. Sí, pero hace un momento ya te Es dejé de que escuchar. hay mucho ruido en mi casa y no sé si Sí, escucha eso la por... música ahora. No, nada más un ruido. Bueno, Sí, sí, continúa. hablaba sobre que esta modificación de las histonas va a alterar al nucleosoma y pues al alterar el nucleosoma se va a alterar la cromatina. Y esto puede terminar en ya sea una activación de una activación de la cromatina o el apagado de la misma. Al haber una activación, pues esta cromatina se va a convertir en eucromatina y esta forma pues va a permitir que se dé o se lea para que lleve a la transcripción y cuando está apagada se va a denominar heterocromatina y pues va a frenar esta lectura. También hablaba sobre un código de histonas y que este código de histonas como tal va a predecir que estas histonas al ser modificadas pueden permitir la unión de unos factores que son los factores remodeladores de la cromatina en el nucleosoma y así se empiecen a activar los factores de transcripción y se dé pues la transcripción, ¿no? Sí. Mencionaba también que estos mecanismos que intervienen en la regulación epigenética van a ser la metilación del ADN, las modificaciones posttraduccionales de las histonas y la remodelación de la cromatina dependiente de ATP. Pero bueno, lo dejo hasta aquí para que no sé si quiere comentar eso, Jailén. Sí, gracias, Sara. Sí, Jailen, bueno, yo siempre le digo Janet. Sí, por favor. Sí, prefiero Jailén. Bueno, nunca me dije. ¿Te parece a mi nombre así como suena? Sí, Ajá, sí, bueno, Jailen, por favor.
Con epigenética, solo agregando a lo que dijo mi compañera, se va a encargar de los estudios de los cambios de la expresión génica y estos pueden ser heredables, pero esto no va a implicar cambios en la secuencia del ADN. Y ya la epigenómica como tal se va a encargar del estudio de estos cambios que se producen a nivel de la epigenética. Bueno, mi compañera ya mencionó acerca de la cromatina y todo eso. Bueno, en estos cambios, estos complejos modificadores, en el caso de va a ser ya sea por acetilación, metilación, agregación de grupos fosfato en los extremos N-terminales. En el caso de la acetilación, se busca agregar este grupo acetilo a los residuos de lisina de la histona y esto va a reducir las cargas positivas y esto va a ocasionar que haya una menor afinidad entre las histonas y el ADN. Con esta relajación del nucleosoma se va a lograr que se facilite una interacción entre el ADN y los factores de transcripción. Esto va a servir como un reforzador a los promotores activos del gen y las enzimas encargadas van a ser las acetiltransferasas. En el caso de la desacetilación, va a tener un efecto en tanto represor y la enzima que va a trabajar va a ser la deacetilasas. Bueno, también vamos a tener la metilación. Y bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere mencionar más acerca de esto. Sí, gracias, Jailén. Dayane, por favor. Sí, claro. Gracias, Dayane. Brenda, por favor. Sí, buenos días, doctora. Pues yo había leído que además de su papel en la regulación genética y epigenética del ADN, pues también nos podrían ayudar, bueno, se ha estado estudiando que ayudan a los procesos de aprendizaje y la formación de la memoria, ya que pues ayudan a mantener y reparar pues los contactos sinápticos entre las neuronas en el cerebro. También algo que se me hizo muy interesante fue que hablando del cáncer, de entre los factores que propician su origen, la actividad alterada de las HDAC o las este, histonas desacetilasas, si no me equivoco, y en ciertos casos también las histonas acetiltransferasas ocupan un papel que se muestra cada día más importante, ya que pues son como uno de los orígenes que se ha estado investigando acerca del cáncer, por lo cual el cáncer se ha tratado recientemente con inhibidores de las histonas desacetiltransferasas como tratamientos anticancerígenos. Y eso sería todo. Gracias, doctora. Gracias. Pues como verán, este tema resulta por demás interesante, no solamente en el sentido de que vamos a ver qué tan sencillo o qué tan complicada se va a volver la transcripción de los genes, sino con la relación que tienen estos mecanismos de regulación con varios procesos, ¿no? Ya Brenda mencionaba con el proceso de aprendizaje a nivel cerebral, ¿no? Hay muchos estudios que se hacen actualmente en cuanto a estos patrones de, 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 de metilación o de acetilación o desacetilación de histonas en ciertos genes que están relacionados con moléculas que van a estar funcionando de manera importante en estos procesos de aprendizaje. También en el caso del desarrollo de cáncer, también está visto que hay un cambio en los patrones de regulación a nivel epigenético y que en un momento determinado, algo que decía Brenda, pero a lo mejor no lo terminó de aterrizar, es que estos patrones de metilación
pueden ser reversibles, y esto es lo interesante, ¿no? De estos mecanismos de regulación. O sea, esto es muy, ¿cuál sería la palabra? Maleable. Podría ser reversible, pero también otra característica interesante es que también puede ser hereditario, ¿no? Este código de histonas del que hablaba, no sé si fue Sara o Jailén, que mencionaba acerca de estos patrones de acetilación, desacetilación, metilación, ubiquitinización, que van sobre este complejo o este octámero de histonas, y que ya comentaba que factores ambientales pueden afectar o pueden participar en la modificación de estos patrones. Resulta interesante porque si una persona se somete a ciertos factores, en el caso, por ejemplo, del estrés, ¿no? Del, hablando de estas situaciones que pueden modificar de alguna manera los procesos de aprendizaje en un individuo, si una persona se somete a estas situaciones estresantes, así importantes, en un momento determinado pueden transferir esos patrones o estas modificaciones de histonas a sus descendientes. Entonces, esto de la epigenética puede ser hereditaria, de hecho es hereditaria. Una persona cuando tiene, lo hereda a las siguientes generaciones, ¿no? Así como hereda sus secuencias genéticas, o sea, este orden de pares de bases que están en el genoma, así como hereda eso, también hereda estos, estos cambios en los patrones, o en los patrones de acetilación, metilación y todas estas modificaciones químicas que van sobre histonas y algunas sobre secuencias génicas. Entonces, sí, es muy interesante. Seguramente van a leer, si ustedes buscan epigenética por ejemplo, cáncer, van a encontrar mucha investigación y la relación que hay entre situaciones ambientales y el desarrollo de cáncer, asociado obviamente a cambios en la regulación a nivel epigenético. Y también si, por ejemplo, leen eh, situaciones estresantes como, por ejemplo, una guerra, ¿no? Si ustedes quieren leer sobre personas que estuvieron en Auschwitz, no sé si lo pronuncié bien o mal, ya ustedes me corregirán, este campo de concentración al cual llevaron a millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Se han hecho estudios en estas personas para ver cambios que han surgido en ellos y han comprobado que hay cambios en sus patrones de metilación y de acetilación y de todo esto que es epigenética. Y además, obviamente, estos cambios van a estar relacionados con el desarrollo de diversas enfermedades mentales, entre ellas el estrés postraumático. Y lo interesante en este grupo de personas es que no solamente han estudiado o han seguido la historia de vida de las personas que lo vivieron de manera directa, es decir, aquellos que estuvieron en el campo de concentración, también han estudiado a sus descendientes y resulta interesante que los descendientes tienen estas mismas estos mismos patrones que tenían sus progenitores, aunque ellos no vivieron en el campo de concentración, ¿no? O sea, ellos no fueron sometidos de manera directa a estos niveles o a estas situaciones estresantes tan terribles que han vivido. Entonces, esto resulta muy complicado, muy interesante y además relativamente complejo, ¿no? Entonces ya, si alguno de ustedes su línea de trabajo sería, por ejemplo, la psiquiatría, van a ver la relación que existe entre estos mecanismos de regulación y el desarrollo de diversas enfermedades mentales, ¿no? Que van desde el estrés postraumático hasta los problemas de aprendizaje, ¿no? Que cuando un individuo se somete a situaciones de estrés muy crónica o muy grave, no puede ser a lo mejor un evento estresante, pero lo suficientemente importante como para producir cambios en este nivel, ¿no? Que
Bueno, eso ya sería como que más aterrizado a, a lo que sería la parte clínica, ¿no? O sea, esto que estamos revisando tiene mucha relación con el desarrollo entonces de diversas enfermedades y obviamente que ya en un campo de especialidad que a ustedes les interese, van a tener que, bueno, que enfrentarse a esta información, ¿no? Y lo importante es que por lo menos tengan las herramientas básicas para comprender un poco de lo que estamos hablando. Entonces, voy a presentar la pantalla y ya me dicen si lo... Ya vemos su pantalla, doctora. Gracias. Espérenme, aquí estoy. Ajá. Es que no sé cómo hacerle aquí. Que ya me mete aquí. Okay. No, pero aquí ustedes lo ven en chiquito, ¿no? Espérenme. Yo creo que así está mejor. Porque no sé cómo quitarle esto. Bueno, entonces ya vimos que la regulación la regulación de la expresión génica pues, se puede plantear, como ya vimos, a nivel de secuencia con los promotores que están conformados por las histonas, ¿no? A nivel de la regulación epigenética, ¿no? La epigenética, entonces, puede explicar, comenté, y, y, y espero que ya nos haya quedado claro, no se atribuye a cada en las secuencias de DNA de pares de bases, ¿no? Sesiones se originan por un cambio en el orden de inserción. En este caso no nos estamos refiriendo a eso, no estamos hablando de que se va a cambiar el orden de las letras, por ponerlo como una analogía, no están cambiando las palabras, ¿no? Lo que está cambiando es algo por encima de las palabras, ¿no? Es como decir que le cambiamos los acentos, ¿no? A las palabras, ¿no? Para explicar, bueno, cómo un organismo genera diversos fenotipos celulares a partir de un único genotipo. Entonces ya ustedes en genética verán cómo a nivel epigenético hay una regulación de, 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 de genes que van a dar como resultado la expresión de determinados fenotipos y por lo tanto esto se atribuye, habíamos comentado más que mecanismo o mecanismos epigenéticos, bueno, a nivel del desarrollo, durante el proceso de desarrollo van a controlar la diferenciación tisular, también van a estar relacionándose con señales del medio ambiente en condiciones fisiológicas, como ya había comentado, por ejemplo, o una situación ambiental que podría en un momento determinado influir con estos mecanismos de regulación epigenético podrían ser la nutrición o el acceso ¿no? a determinados alimentos, ¿no? Hubo una hambruna en el cual estuvieron sometidos varias personas de una población y esta hambruna o esta situación de hambruna generó cambios a nivel fenotípico. Ya después les paso el dato que en el caso de los estados nutricionales, o sea, qué tanto tenemos acceso o no a la alimentación y obviamente una alimentación que tiene que ser adecuada, ¿no? Porque una cosa es comer y otra cosa es que esa comida que estemos ingiriendo tenga o proporcione los nutrientes adecuados, ¿no? O la otra es que de plano las personas no tengan acceso a la comida o por decisión propia, porque ya actualmente ya hay descritas enfermedades psiquiátricas en las cuales las personas dejan de comer, ¿no? Y también estos factores de falta de alimentación en un momento determinado podrían estar relacionados con cambios en los mecanismos de regulación a nivel epigenético, ¿no? Situaciones patológicas y a nivel o durante el envejecimiento también vamos a ver que hay cambios
en los patrones de expresión a nivel epigenético, ¿no? Las modificaciones de los patrones epigenéticos durante los primeros años de vida condicionan el riesgo a desarrollar enfermedades crónicas no heredables. Fíjense que en este caso, en esta parte, a mí siempre me gusta comentarles acerca del maltrato infantil. Hace rato comentaba el ejemplo de las personas que han vivido situaciones como la guerra o tal vez un secuestro, ¿no? Que va a condicionar, que los va a llevar al desarrollo de enfermedades como el estrés postraumático. Pero también es importante en este punto mencionarles cómo las situaciones estresantes como el maltrato infantil o la violencia, no sé cómo se dice, intrafamiliar o familiar, porque luego cambian los términos. Bueno, en este caso la violencia a la que se somete a un niño podría condicionarlos en un momento determinado al desarrollo de diversas enfermedades psiquiátricas, pero no solo enfermedades psiquiátricas, sino también los condiciona al desarrollo de adicciones, ¿no? Ya está muy comprobado que estas situaciones estresantes como el maltrato, como la violencia, como el abuso sexual, como la pobreza también ya está considerada dentro de este grupo de factores de riesgo. Todos estos factores en un momento determinado pueden condicionarlos al desarrollo de enfermedades, ¿no? Y como les comentaba, no solamente enfermedades psiquiátricas, sino diabetes, obesidad y obviamente el consumo de drogas, ¿no? Entonces, esto pues entonces resulta importante e interesante porque no solamente es que tengamos que ver o aprender cómo es que se regula la expresión de un gen y ya no solamente vamos a ver que si la histona se metila o se desmetila o se acetila o se desacetila. No solamente es eso, sino que estas situaciones o estos cambios en estas proteínas, estos cambios posttraduccionales en un momento dado van a influir en el desarrollo de diversas enfermedades y además estas modificaciones pues están estrechamente relacionadas con factores ambientales, ¿no? Con la forma de vivir de cada uno de los individuos, con las situaciones ambientales como la alimentación, las situaciones de estrés o la pobreza, que a lo mejor nunca nos habíamos puesto a pensar si la pobreza, estos van a estar condicionando el desarrollo de determinados fenotipos en los individuos, ¿no? Entonces, esto pues, ya se hace cada vez más interesante. Entonces, la epigenética, entonces, vamos a hablar que hay una regulación a nivel pretranscripcional y vamos a hablar de diversos mecanismos. Podemos encontrar la metilación del DNA, o sea, es decir, en el caso de del DNA como tal, vamos a ver que pueden haber estas secuencias en el DNA, reacciones químicas, van a ser en algunos casos unir grupos metilo a residuos de citosina en determinadas secuencias, en islotes que se conocen como islotes CpG. Esta metilación puede ser en un momento reversible y esto puede, por eso hablaba yo de que puede ser reversible, ¿no? También existen, hablando a nivel de epigenética, modificaciones igual reversibles en las histonas, como sus compañeras mencionaban. Estas modificaciones en las histonas, es decir, estos cambios químicos sobre las histonas van a influir en la remodelación de los nucleosomas y van a permitir en un momento determinado que la cromatina se reorganice, ¿no?
y entonces esta reorganización de cromatina en un momento determinado puede permitir o no, porque de eso se trata, que en un momento determinado vamos a ver que puede haber un silenciamiento en secuencias génicas en donde estas secuencias están presentes genes que son que se tienen que expresar o puede haber la falta de acceso a ciertas secuencias genéticas donde esta información genética no debiera de expresarse. O sea, hay que recordar que existen regiones en los cromosomas donde hay un silenciamiento, ¿no? Es decir, donde no debe de haber acceso a las maquinarias de transcripción para poder transcribir esas secuencias genéticas y entonces obtener ciertos productos proteicos. O sea, a veces creo que en este punto ya nos quedó claro que hay secuencias genéticas que sí van a ser, que sí se deben de expresar y otras secuencias genéticas que no se debieran de expresar, ¿no? Otros mecanismos de regulación epigenética pues están mediados por los ARN no codificantes, como ya habíamos platicado, ¿no? Como los link RNA, los RNAs de interferencia no codificantes, los RNAs largos no codificantes y los RNAs circulares, ¿no? Todos estos tienen en común que, primero, como son no codificantes, no van a producir o no van a dar como resultado la expresión de una proteína, pero tienen funciones todavía en algunos no bien descritas y en algunos otros seguramente ustedes leyeron que van a formar complejos, que van a en un momento determinado o que van a actuar a nivel de cromatina para conducir a un rearreglo de la cromatina y en otros ya habíamos mencionado rápidamente que pueden unirse ya al RNA mensajero en las regiones UTR que ya habíamos visto en al principio de este tema y en un momento determinado silenciar la expresión de ese RNA mensajero impidiendo el acoplamiento de la maquinaria de la traducción para poder obtener productos proteicos, ¿no? Entonces, como verán, los ARN no codificantes pueden impedir la transcripción, o sea, mediar una regulación a nivel pretranscripcional reorganizando la cromatina o pueden actuar a nivel post-transcripcional, interactuando ya propiamente con el RNA mensajero para impedir el proceso de la traducción, ¿no? Entonces, en humanos vamos a ver que hay entonces para los que todavía no me comprendan bien a qué me estoy refiriendo, estos son los niveles de empaquetamiento del DNA, ¿no? A este nivel estamos hablando, ya sus compañeras mencionaron que se va a formar un nucleosoma y como verán, el nucleosoma está conformado por proteínas H2A, H2B, H4, H3 y H1. Hay que recordar que estas se llaman histonas, ¿no? Estos H2, eso quiere decir, estas H2A, B4 y 3 van a formar esta estructura que se conoce como nucleosoma, que yo les había ya mencionado algo como que hay una analogía respecto a esto, que este complejo proteico, este octámero de histonas, va a funcionar a manera de carrete, ¿no? Este octámero de histonas tiene una carga que le va a permitir tener una gran afinidad por este DNA y una vez que por afinidad se une a este octámero de histonas va a formar esta estructura que se llama nucleosoma y obviamente va a requerir de la histona H1. Y entre un nucleosoma y otro pues va a haber una estructura que se conoce como linker y a este nivel pues va a formar una hebra de 10 nanómetros, ¿no? Y ya se va a ir compactando más hasta ir produciendo esta estructura que se conoce como solenoide, una fibra de 30 nanómetros, luego asas cromáticas de 30 nanómetros y luego ya aquí un cromosoma condensado de 70 nanómetros hasta formar un cromosoma en metafase. Entonces, como verán, a esto me refiero cuando hablo de la compactación. Entre más compacto estén regiones en un cromosoma, obviamente será mucho más complicado, mucho más difícil que las maquinarias de la transcripción puedan accesar. Recuerden que para que pueda haber transcripción, primero tiene que haber un reconocimiento de las secuencias que se llaman promotores, ¿no? Si recuerdan el promotor, ahí está el promotor basal y tiene que haber un acceso a eso y para que pueda haber acceso, pues entre más
lineal esté, mucho más sencillo va a ser accesar a ello. Entonces, por eso a este nivel vamos a hablar de un nivel de regulación. Y la regulación pues entonces va a estar determinada con un rearreglo, es decir, con una edición en estos niveles de compactación que van en un momento determinado a favorecer o no el acceso a las maquinarias de transcripción, es decir, esos factores de transcripción que vimos que van a poder reconocer estos elementos en el promotor para entonces ya activar a la RNA polimerasa y entonces obtener un transcrito, y este transcrito ya después vamos a ver qué se modifica y luego va a pasar a los procesos de la traducción, ¿no? Entonces, como verán, en el caso de las histonas, como ya sus compañeras mencionaron, las histonas pueden estar o no acetiladas o pueden estar acetiladas. Creo que Yailene o, o Sara, no recuerdo bien, mencionó que puede haber acetilación o desacetilación. Entonces, estas modificaciones esto es sobre las histonas. Estas modificaciones de las que vamos a platicar es sobre las histonas, ¿no? Sobre los residuos de lisina de las histonas. Cuando los residuos de lisina de las histonas son o no se encuentran acetiladas, estas van a tener una carga positiva, es decir, este octámero de histonas va a tener una carga positiva. Y cuando tienen una carga positiva, va a darle una fuerte atracción por el DNA. Cuando las histonas entonces están desacetiladas, o sea, no tienen grupos de acetilo pegado en las lisinas, este octámero de histonas va a tener entonces una carga positiva y entonces va a tener una mayor afinidad por el DNA, y entonces el DNA va a poder estar aquí interactuando con el octámero de histonas, y entonces obviamente el DNA va a estar más compacto, ¿no? El bajo grado perdón, va a estar menos compacto y entonces no, perdón, ya me hice bolas, va a estar más compacto y entonces va a haber haber mayor afinidad del DNA por el octámero de histonas, y entonces va a haber silenciamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el DNA va a estar unido al octámero de histonas, y entonces esto va a impedir el acceso de las maquinarias de transcripción. Entonces, el bajo grado de acetilación va a dar como resultado cromatinas más condensadas y transcripcionalmente bajas o inactivas, más bien dicho, y entonces vamos a ver que hay represión de genes, por lo tanto no hay expresión, y la expresión se va a deber a que el DNA va a estar unido por su carga a los octámeros de histona, y entonces no va a haber acceso de estas proteínas al DNA. Sin embargo, cuando las histonas están acetiladas, es decir, cuando actúan estas enzimas que se conocen como acetiltransferasas, o sea, cuando las acetiltransferasas, como su nombre lo indica, van a pegar grupos metilo a las colas de lisina de las histonas, o sea, va a haber una modificación aquí sobre las histonas. Recuerden, esta acetilación es sobre las histonas. Cuando las histonas se acetilan mediante las histonas acetiltransferasas, va a haber un cambio en la carga de las histonas, ¿no? Entonces va a hacer que las histonas pierdan la carga positiva, y al perder la carga positiva, pues entonces la afinidad del DNA por el octámero de histonas va a disminuir, y entonces este DNA pues no va a estar más accesible, y entonces el alto grado de acetilación pues va a estar relacionado con menor condensación de la cromatina, y por lo tanto esta menor condensación va a estar relacionada con mayor expresión de genes, ¿no? Es decir, ocurre lo contrario. Si está desacetilada, aumenta la carga positiva del octámero de histonas, y entonces al tener carga positiva hay mayor afinidad del DNA por este octámero de histonas, y entonces hay mayor condensación del cromosoma, y entonces hay silenciamiento. Sin embargo, cuando estas histonas se acetilan mediante la acetiltransferasa, y va a haber cambio en la carga, y entonces va a haber menor afinidad del DNA por este octámero de histonas, y obviamente lo contrario,
mayor expresión de genes y por lo tanto mayor acceso de las maquinarias de transcripción a estas secuencias genéticas, ¿no? Entonces, como verán, se requiere entonces de enzimas como la histona desacetilasa o las histonas acetiltransferasas, ¿no? Entonces, estas proteínas entonces resultan fundamentales para fines de regulación a nivel epigenético. O sea, vamos a ver que estas son en un momento determinado las que van a participar modificando o haciendo modificaciones directamente sobre las histonas y entonces en un momento determinado modificando la estructura del nucleosoma para permitir o no el acceso de maquinarias de transcripción y entonces esto es un nivel de regulación, ¿no? Insisto, un nivel de regulación a nivel pretranscripcional, es decir, todavía no hay un transcrito y para que pueda haber un transcrito, entonces van a participar estas proteínas. Entonces vamos a ver, mañana vamos a ver entonces las otras modificaciones, por favor, metilación y vamos a ver, por favor, también los genes que están, los RNAs que están relacionados con la regulación y estos RNAs pues están relacionados con la regulación a nivel epigenético, ¿no? Ya les había dicho que es a nivel epigenético, aunque pueden ser previo a la transcripción, es decir, actuando sobre la reorganización de la cromatina o actuando ya sobre el transcrito. Entonces, no necesariamente, si hablamos de regulación epigenética, tiene que ser antes de que comience la transcripción, no puede ser una vez que ya tienen el transcrito y ya sobre el transcrito puede haber una modificación. Entonces vamos a ver cómo estos mecanismos de regulación a nivel epigenético pueden estar relacionados hasta con la inactivación, por ejemplo, del cromosoma X, por ejemplo. Entonces, por favor, mañana vemos metilación del DNA también, vemos, vamos a ver un poquito de cambios epigenéticos y cómo estos cambios epigenéticos están relacionados con el desarrollo de cáncer, que era algo de lo que sus compañeras comentaban en un principio. Y otra cosa que se me estaba olvidando es metilación de DNA, ya les dije. Entonces, por favor, lean metilación de los islotes CPG, metilación de las histonas, porque esos cambios también pueden ser sobre histonas, pues se puede ser sobre la histona o sobre las guaninas en secuencias promotoras. Esta metilación va a ser específicamente en secuencias promotoras. Entonces, en este caso, a esto se referían sus compañeras cuando hablaban de un código de histonas. Entonces, las histonas tienen un código, ¿no? Este código de histonas, pues en un momento determinado va a estar relacionado con la expresión o con el silenciamiento de secuencias genéticas. Entonces, vamos a ver que esta modificación sobre estas histonas, ¿no? y esta reorganización o la compactación o no del cromosoma, pues está entonces estrechamente relacionado con la regulación de la expresión a nivel epigenético y si tienen curiosidad, pues entonces también lean cómo están relacionadas con diversas enfermedades, ¿no? Entonces, pues para que vean que lo que yo les digo, ¿qué tal si lo invento? ¿No? Puede ser que yo lo inventé y ustedes están creyéndome todo lo que yo digo. Entonces, sí es muy importante que ustedes estudien porque yo en un momento determinado puedo venir y decirles todo lo que a mí se me ocurra, pero si ustedes no leen, entonces pues van a dar por hecho que lo que yo digo pues tal vez es correcto, ¿no? Y pues puede ser que no. Entonces, por favor, lean porque la información les da poder, ¿o no? El que tiene el conocimiento tiene el poder. ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana, por favor. Sí, doctora, hasta mañana.